homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Muchas gracias por dejarnos entrar nuevamente en su corazón. Comenzamos otro año con mucha alegría. Alrededor de donde estamos también puede haber muchos símbolos de muerte. Hoy me encuentro desde México compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y en este estado donde yo vivo, es un estado que se ha puesto caótico, violento, continuamente amenazas de muerte, cuerpos abandonados en los barbechos, en los campos. Este es mi escenario, y ante este escenario de muerte y de violencia uno tiene que encontrar los signos del reino. ¿Dónde está pasando Dios? Y qué bueno que nos estén sintonizando, qué bueno que quieran nuevamente conectarse con este Dios de la vida. Estas lecturas van a ser para el día domingo 9 de enero del 2022, donde la iglesia nos invita a considerar el bautismo del Señor. Y este bautismo que desde el principio, incluso en los evangelios, creó varias controversias, ¿verdad? ¿Cuál era la finalidad de Jesús bautizarse? ¿Por qué se tiene que bautizar? Bueno, y hay muchas maneras de entender esta dinámica o este evento del bautismo de Jesús. Y lo más importante es, ¿qué aprendemos nosotros acerca del bautismo de Jesús? ¿Cuál era la relación que Jesús tenía con Juan el Bautista? Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de esto, así que pónganse cómodos. Vamos a comenzar con una oración. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu sobre todas las personas que están escuchando, que abras el corazón de cada uno de ellos y de ellas, para que experimenten tu amor, para que vuelvan a escuchar tu voz, una voz que nos ha ido acompañando desde toda la creación, para que vuelvan a sentirse hijos e hijas amadas, amados, predilectos de ti. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. La lectura que vamos a estar escuchando en este año litúrgico está tomada del Evangelio de Lucas, del capítulo 3, versículo 15 al 16, y luego por ahí hay un paréntesis, ¿verdad? Comienza otra vez con el 21 al 22. En aquel tiempo, el pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo les bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, seguramente que cuando nosotros nos bautizamos, no se abrieron los cielos, ni pasó nada extraordinario, ¿verdad? Pero todos los signos que la iglesia utiliza dentro del sacramento del bautismo tienen la finalidad de que la gente, que los bautizados experimenten esta filiación con el Dios creador, de ser hijos, de ser hijas amados. Si tan solo pudiéramos entender esto. Bueno, no me voy a adelantar a la homilía, vamos a ir a tratar de desmenuzar estos pasajes. Aparece relacionado Jesús entonces con la figura de Juan. Si estamos celebrando el bautismo de Jesús, pues es lógico, porque Juan parece ser que es el que va a llevarse prácticamente este sobrenombre del Bautista por su ministerio que inicia, ¿verdad? Juan el Bautista bautizando
¿qué finalidad tenía el bautismo? Muy probablemente una finalidad muy diferente un significado muy diferente al que le damos nosotros ahora. Miren, en alguna ocasión yo les he hablado de las diferencias, de las diferencias entre los seguidores de Juan del cristianismo primitivo y los seguidores de Jesús. Por eso es que este evangelio recoge también esa tradición. Y hay varias hipótesis. Una hipótesis es de que Jesús sería discípulo de Juan y que al morir Juan o al ser asesinado por Herodes, Jesús continuaría con la misión. Otra es que realmente el Mesías que Jesús y Juan trabajarían paralelamente en sus diferentes ministerios, los dos bautizando. Y bueno, parece ser que los evangelios en torno a la figura de Juan recogen varias posibilidades, ¿no? Unos van a ver primeramente a Juan en términos de las profecías del Antiguo Testamento. Y precisamente hay personas que van a ver a Juan solamente como el mensajero, el que va a cumplir las profecías de Malaquías 3:1 y también del libro del Éxodo del 23:20. Entonces Juan viene a ser como simplemente el mensajero del que viene después, ¿no? En este caso sería Jesús. Tal parece que así lo entiende el Evangelio de Marcos y también los sinópticos. Otras personas van a creer también que Juan el Bautista va a ser solamente la voz que clama en el desierto, refiriéndose al pasaje de Isaías 40, versículo 3. También esto lo va a recoger Marcos, Mateo y Lucas, y Juan se va a proclamar especialmente en Lucas como la voz que clama en el desierto. También hay otras personas que van a ver a Juan cumpliendo la profecía de ser como el nuevo Elías. Juan entonces sería el tipo de Elías, y esto lo vamos a ver especialmente en Mateo y Marcos con el tipo de la vestimenta muy al estilo de la usanza de Elías, como se describía, ¿no? Jesús también piensa o creía que Juan era Elías. Eso nos lo recuerda el Evangelio de Mateo y de Marcos. Pero parece ser que Juan no se pensó a sí mismo como el Mesías o como Elías, ni el profeta, según el Evangelio de Juan. Vean qué difícil es estar tratando de reconstruir la memoria de Juan el Bautista, porque cada evangelio nos va a estar dando su propia versión. Y por eso es la gran riqueza y el gran tesoro que tenemos, porque cada comunidad percibió el mensaje diferente. Y en vez de estar viendo controversias y en vez de estar peleándonos de que por qué este evangelio dice esto y este evangelio dice el otro, tenemos que ver como una tradición tan rica, tan abundante y que nos va a ir hablando de cada experiencia de esas comunidades. Yo no sé por qué la gente tiene una obsesión de querer uniformar espiritualidades. Hermano y hermana, yo creo que tenemos que darle gracias a Dios de que tú puedes expresar tu amor o vivir tu bautismo de una manera muy personal, muy única, muy comunitaria, y no tiene que ser en la misma forma en que vivo yo o expreso yo mi espiritualidad, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene muchos caminos y todos estos caminos nos van a conducir, guiados por el Espíritu de Dios, a celebrar la unidad en la diversidad, ¿no? Así que por eso es que los evangelios parece que representan, o por lo menos uno puede vislumbrar a través de los evangelios las diferentes figuras de Juan, ¿no? Y otra cosa que tenemos también que entender, ¿cuál era el propósito del bautismo de Juan? ¿Sería el mismo propósito o la misma teología que nosotros hoy tenemos del bautismo? Probablemente no. La primera hipótesis es de que el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados. Y así lo vamos a tener en Mateo, Marcos y Lucas, en los evangelios sinópticos, donde se cree que el bautismo de Juan tiene el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y otras personas van a decir que simplemente era un rito purificatorio, un rito que tenía que ver simplemente con cumplir una ley, ¿no?
Otras personas, otros evangelios le van a tratar de poner otro significado al bautismo de Juan. Van a decir que era para el perdón de los pecados. Y también fíjense que hay un escritor que se llama Flavio Josefo del siglo I, que también nos informa acerca de Juan el Bautista. También hay un pasaje muy importante para la reconstrucción del Jesús histórico, donde se nos menciona a Cristo Jesús. Lamentablemente también ese pasaje está muy interpolado. Si ustedes quieren de verdad, si ustedes quieren saber acerca del Jesús histórico, y ahora estamos también viendo un poquito a Juan histórico, pues pueden visitar nuestra página de www.ibicla.org. Ahí tenemos un curso acerca del Jesús histórico. Y yo sé que mi amigo, mi hermano, mi compañero de camino, Jesús Peláez, un experto, un biblista increíble, también se ha dedicado mucho a la reconstrucción del Jesús histórico. Y por eso es que les invito también a leer su blog, que está en nuestra página, que gentilmente y generosamente nos envía semanalmente su reflexión, para que ustedes puedan ver, comparar y puedan enriquecerse también de los diferentes comentarios, ¿no? Entonces, Flavio Josefo, volviendo a Flavio Josefo, también tiene un texto acerca de Juan, y Flavio Josefo específicamente niega que Juan bautizara, y que solamente el bautismo de Juan era para la remisión de los pecados, y que era también solamente para limpiar el cuerpo de todas aquellas almas que allá habían sido limpias y purificadas, especialmente las almas de los justos. Creo que eso era lo que recuerdo de Flavio Josefo. No estoy muy bien familiarizado, ahorita no me viene, pero creo que esa era la idea. El simbolismo del bautismo de Juan, según Flavio Josefo, sería entonces también como para el arrepentimiento de la limpieza en el sentido de purificación de la alma, de las personas justas, ¿no? Otros van a creer y pensar que la misión de Juan sería para revelar a Jesús ante todo Israel, especialmente el Evangelio de Juan. Y uno puede preguntarse, aparte del bautismo, ¿qué más hizo Juan el Bautista? Bueno, pues también lo vamos a ver especialmente en toda la tradición que viene de este documento que nosotros llamamos Q. Va a venir todo a Juan el Bautista, lo vamos a poner como un profeta de los últimos tiempos, de los tiempos escatológicos, un profeta que tiene la misión de venir a juzgar. Y también Lucas, un profeta, Juan va a ser como un reformador ético que viene a dar ciertas normas éticas para que toda la gente se vuelva a Dios. Flavio Josefo va a decir de Juan que su misión también era invitar a la piedad a toda la gente para que volviera también a Dios. Y otros van a ver a Juan también como el que viene. Y como el que está anunciando al que viene. Y entonces por eso van a tener esta imagen del que Juan mismo dice de que él no es digno de desatar las sandalias. Esto lo vamos a encontrar prácticamente en todos los evangelios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a enfatizar el día de hoy? Fíjense. Entonces, por eso es que el pueblo, en este evangelio que dice que el pueblo está a la expectativa, porque eso era lo que se creía. La figura de Juan creó estas controversias entre los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús. Como que cada quien se adhiere a ciertas espiritualidades y quiere promover al héroe o al fundador o al maestro o al guía para decir mi maestro es mejor que el tuyo, ¿verdad? Esto no tiene control ni Juan ni Jesús. Probablemente ellos estarían trabajando por la misma causa que es el reino de Dios. Pero lamentablemente los seguidores tanto del grupo de Juan como los seguidores de Jesús probablemente entraron en estas controversias, ¿no? Y por eso al final parece ser que los seguidores de Juan se asimilaron
se asimilaron o fueron asimilados por la tradición de los seguidores de Jesús. Aunque esto fue paulatinamente, todavía hasta el siglo II vamos a encontrar seguidores de Juan que se mantuvieron firmes en que Juan era el Mesías y no Jesús. También vamos a tener una tradición de Siria, donde todavía van a estar gente pugnando y declarando que realmente el Mesías era Juan y no Jesús, porque estos fueron los que no se asimilaron al cristianismo, ¿verdad? En cambio, otros parece ser que después se convencieron de que Jesús era verdaderamente el Mesías. Como les decía, ni Juan ni Jesús entrarían en estas controversias. Ellos, después de su muerte, ya no tienen poder de lo que la gente crea o no crea. Uno les puede hacer o decir a otra gente o puede ensalzar o glorificar a su héroe, ¿verdad? Aunque no era la intención del héroe ser glorificado. Pero una vez que uno muere, ya no tiene poder para decidir, no hagas esto, no me rinda culto, mejor trabajen por el reinado de Dios. Y así que estos parientes, Juan y Jesús, probablemente irían en la línea de trabajar por el reinado de Dios. Y el Evangelio parece que recoge eso, y este Evangelio parece que es Lucas parece que es bastante cuidadoso en evitar esas confrontaciones, ¿verdad? Por allí en alguna ocasión vamos a ver de que Jesús viene y hacia Juan para que lo bautice, y Lucas no se va a meter en eso. Y entonces solamente Lucas recoge esa tradición que dice de Juan: yo bautizo con agua, refiriéndose a un bautismo probablemente que tiene que ver con el rito de purificación. No sabemos hasta qué punto sería asociado también con el perdón de los pecados, porque la controversia es, bueno, si Jesús es el Hijo de Dios, también Jesús tendría pecado. Por eso es que a la gente le causaba un poquito de confrontación, de problemas en su mente. Y luego tiene la imagen de anunciar del que viene detrás de mí, que no merece desatarle la correa de su sandalia. Esta es una metáfora muy bonita, porque ustedes recuerdan que el simbolismo de la sandalia era con el cual desatar o atar se llevaba o se sellaban los lazos matrimoniales. Ustedes recuerdan allá en el libro de Ruth, donde vos, por medio de la sandalia al pariente de Ruth, la moabita, va a tratar de entrar en esta relación por medio del matrimonio para que no quede desamparada. ¿Qué simbolismo tiene aquí? Bueno, el simbolismo es de que si Juan no es el Mesías, tampoco es el novio. Recuerden que Israel es la novia de Dios. Dios viene otra vez a entrar en relación con el pueblo de Israel. Pero si Juan dice que él no es el que no tiene poder de desatar sandalias, entonces el verdadero novio va a estar apuntando para Jesús. Esto lo vamos a ver más claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, con la boda simbólica de Cana, ¿no? Donde Jesús se presenta como el verdadero novio, pero no solamente para el pueblo de Israel, ahora es el novio para toda la humanidad, para que toda la humanidad experimente el amor de Dios, el amor incondicional que Dios tiene. Vean todas estas imágenes que nos deberían de llenar de alegría. Dios que quiere entrar otra vez en relación y que nos envía a hombres y a mujeres. Hermanos y hermanas, esta comunidad tuvo a Juan el Bautista como para ir preparando caminos, invitando a acercarse a Dios. ¿Quién ha sido tu Juan o tu Juana en el encuentro personal con Dios? ¿Quién te ha servido? ¿O qué momentos tú has sentido que Dios te está llamando, te está invitando, te está convocando para que tú vayas y te acerques a este Dios de la vida? Yo creo que todos en algún momento alguien nos ha preparado el camino. Yo le estoy bastante agradecido a todos mis maestros, a mis maestras, por haberme puesto en el camino de la Biblia. Y humildemente les digo que todos ellos y ellas son mucho mejor sabias, expertas
que yo quisiera tener un poquito de su sabiduría. Y hay que agradecerles que nos han acercado, no solamente en este caso mío, a la palabra de Dios, sino también me han enseñado a amar al Dios que habla no solamente en el texto bíblico, sino que también habla en su creación, también habla en las personas pobres, en la gente que nos rodea, ¿no? Entonces todos y todas yo creo que hemos experimentado o nos hemos encontrado con un Juan o con una Juana que nos van preparando y que nos van diciendo: acércate a Dios, relaciónate con este Dios. Y como símbolo de que vas a entrar en una nueva relación con Dios, pues tienes que hacer algo maravilloso. Tienes que hablar de lo que Dios está haciendo en toda la persona humana. Y así que nuestros Juanes pueden servir de vínculo para decir: conéctate con tu divinidad, conéctate con tu Creador, ábrele tu corazón, experimenta su amor, siéntelo, percíbelo. Y entonces así podríamos nosotros recibir a este Espíritu Santo. Lucas va a decir que el bautismo de Juan solamente se queda en un ritual, y el bautismo de Jesús, refiriéndose al más fuerte, al que viene, aquel de cual Juan no es digno de desatarle la sandalia, al verdadero novio. El verdadero novio va a hacer que toda la comunidad reciba la vida por medio del Espíritu Santo. Y utiliza también la palabra del fuego. Aquí el fuego me parece que no tiene la connotación negativa de ser que regularmente nosotros le asociamos, lugar de castigo. Es una imagen, sí es cierto, apocalíptica, una imagen de juicio, pero más bien el fuego tendría una especie de alianza, de sellar esta relación. El espíritu que Jesús te va a dar en el bautismo es un espíritu que va a estar sellado prácticamente con su entrega, y también con este espíritu que va a dar vida. Y fíjense cómo les decía, ¿se acuerdan que les comentaba que en las primeras comunidades causó este problema el bautismo de Jesús? Vean magistralmente Lucas cómo remueve esa controversia. Dice: en un bautismo general, Jesús también se bautizó. Lucas eliminó aquel diálogo entre Juan y Jesús, ¿verdad? Que llega Jesús y le dice a Juan que lo bautice, y Juan dice: ¿cómo tú te vas a bautizar? Soy yo quien merece bautizarse. Y Jesús le dice: hazlo, porque así vamos a cumplir la justicia de Dios. Bueno, Lucas elimina esa parte y pone a Jesús para decir: bueno, no puedo negar de que a lo mejor Jesús hizo un rito, un gesto de comenzar esta relación más íntima, más personal con Dios. Y qué bueno que necesitemos estos rituales donde decir: en este momento yo quiero afianzar mi relación más personal con Dios. Y solamente pone el bautismo de Jesús en un nivel más general. Como que no enfatiza que Jesús viniera exclusivamente a ser bautizado por Juan. Ni siquiera nos dice que Juan bautizó, damos por hecho, sino que es un bautismo general. Y entonces Lucas tiene algunos temas muy particulares de este evangelio. Es la figura del Espíritu Santo. Prácticamente que este evangelio puede ser el evangelio del Espíritu Santo, porque es la función del Espíritu Santo de estar abriendo corazones, de llevar la misión. Es el Espíritu Santo que se llena o que llena a la persona desde el primer capítulo prácticamente hasta todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que el libro de los Hechos de los Apóstoles también fue escrito por este mismo autor. Entonces, como que el Espíritu de Dios está muy ocupado. Pero este Espíritu de Dios no se quedó encerrado en el libro. Yo creo que tenemos que celebrar que este Espíritu de Dios sigue, nos motiva, nos alienta a no tener miedo. Hay tantas cosas que nos pueden paralizar, pero el Espíritu de Dios nos sigue impulsando para decir: yo estoy contigo. Y otro de los temas muy particulares que tenemos en este evangelio es el tema de la oración. El tema de la oración se encuentra prácticamente presente también
en todo el Evangelio y va a estar asociado siempre con Jesús en relaciones muy particulares. Cuando se va a comenzar una nueva misión, prácticamente se pone a Jesús rezando. En los momentos que va a tener una visión o una relación más íntima, más personal con Dios, también se va a poner a Jesús en este tipo de relación. Así que Lucas, uno de sus grandes temas, ese es el tema de la oración. Y en este tema de la oración, vamos a tener bien claro que Jesús va a ser el modelo a imitar. Siempre que la comunidad va a ejercer la misión, siempre es bueno orar. Y yo creo que también nosotros deberíamos de rescatar este aspecto de la oración, pero no una oración repetitiva, no una oración que a veces multiplica tantas palabras y parece que se convierte en el monólogo. Si quieren ustedes saber cómo se debe de realizar la oración, les invito a leer el Evangelio de Lucas. Pongan especial énfasis en los momentos donde se enfatiza a Jesús orando. Vean los contextos también donde se pone a Jesús en este sentido de oración, cuál es la actitud, cómo se realiza, ¿verdad? Pero parece ser que nosotros nos quedamos más bien con las oraciones del catecismo, de repetir y repetir y repetir sin pensar en lo que decimos, sin reflexionar en lo que estamos pidiendo. Tendríamos que tomar un momento de silencio, sentarnos, meditar, sentir el Espíritu en nuestro cuerpo, en el aire que respiramos, sentir el Espíritu alrededor nuestro y después esta oración que también nos va a llevar a la misión, ¿no? Así que, hermanos y hermanas, este es uno de los temas de Lucas muy importante que va a buscar enfatizar este momento de la oración. Y el Espíritu de Dios o la presencia de Dios o la voz de Dios en el Evangelio de Lucas justamente se deja escuchar, se deja ver en el momento de la oración. No en el bautismo de Jesús en sí, sino en el momento en que Jesús está orando. Entonces, fíjense, déjenles recuerdo otra vez lo que dice el texto. Mientras oraba, se abrió el cielo. Ustedes pueden decir, ¿cómo se va a abrir el cielo? Esta es una metáfora, no tienen que tomar todo literalmente. El abrirse del cielo, que Marcos dice que se rasgó, es una clara alusión al libro del profeta Isaías. Isaías por el capítulo 73, 9, por allá parece que habla, ojalá se abrieran los cielos. También Mateo y Lucas van a tratar de irnos con esa mentalidad. Isaías rogó fervorosamente a Yahvé, nuestro Padre y nuestro Salvador, así le llamaba Isaías, para que rompiera ya su prolongado silencio y dirigiera su rostro y su palabra al pueblo. Fíjense lo que decía Isaías. Si rasgasese los cielos y descendiese. Así que en el relato evangélico tenemos la respuesta de Dios a la petición de Isaías. Si el profeta
pedía a Dios nuestro Padre, al Padre de Israel, que se abriesen los cielos, de que la voz de Dios se dejara escuchar. Ahora esta voz que parece que había quedado en silencio, se deja escuchar. Así que esta idea de que mientras Jesús está orando, recibe esta conexión con el Creador. Vean qué bonito, hermanos y hermanas. El Dios de la historia, el Dios que vuelve a interrumpir dentro de la vida de la comunidad. Esto nos manifiesta de que Dios no es algo del pasado. La experiencia de sentir a Dios, de entrar en relación con Dios, no pertenece a un evento que sucedió en determinada época. Es la certeza de que Dios nos va acompañando y a lo mejor ya nos están abriendo los cielos o a lo mejor ya no escuchamos auditivamente la voz de Dios, pero nos movemos en fe para decir: Dios no deja de acompañarnos. Dios va con nosotros. Dios nos va cuidando. Dios nos va guiando. Pero tenemos que estar atentos, atentas para ver cómo Dios se comunica. Yo les aseguro que si se abriesen los cielos con estas metáforas, todo el mundo, en vez de alegrarse de que Dios va a hablar, se llenaría de miedo y comenzaría a decir: el fin del mundo está cerca. Y otra de las imágenes que también vamos a escuchar de la voz que viene es la imagen que se dirige a Jesús. Según Marcos y Lucas, la voz que viene del cielo se dirige directamente a Jesús. Mateo parece más bien dirigirse inmediatamente al Bautista. Por eso les decía que había estas controversias, ¿verdad? En el Evangelio, según San Juan, se dice que el Bautista también da testimonio de que Jesús era el elegido de Dios y que así atestiguó que el que había visto y oído era prácticamente en relación a el Bautista. El Bautista pudo apoyar su testimonio en esta voz que viene del cielo y en el Espíritu que desciende sobre Jesús. En el Antiguo Testamento se llama Hijo de Dios a todo el pueblo de Israel. Todavía no tenía las connotaciones teológicas y cristológicas que nosotros le hemos dado ahora para entender a Jesús. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es el Hijo de Dios, inmediatamente se nos viene toda una riqueza de 2000 y tantos años donde nosotros ya ponemos a Jesús en relación a la Trinidad. Pero en el mundo que vio nacer estos textos, cuando a alguien se le llamaba Hijo de Dios, era a la persona, a todo el pueblo de Israel en sí, también a la persona justa, a la persona que vivía de acuerdo a la ley de Dios se le llamaba que era Hijo de Dios. Y en un sentido también muy especial se le llamaba también al rey Mesías, como está escrito en el Salmo 2, versículo 7. Así que el abrirse el cielo, escuchar estas imágenes es volver otra vez a entender el misterio de Dios, el Dios que viene, el Dios que se hace presente, el Dios que invita a escucharla, ¿no? Para comprender el significado fundamental de la apertura de los cielos y la descendencia del Espíritu, entonces, resumiendo un poquito, hay que referirse a Isaías, como ya les había dicho, 63:19. Creo que me equivoqué en la cita anterior, les había dicho como 70. 63:19. Si se abriesen los cielos y bajases, ante tu rostro vacilarán los montes. Entonces este versículo trata o hace mención a un salmo, al Salmo 63:7, 64:11,
en el cual la persona que ora pide a Dios que vuelva a abrir el cielo, que se manifieste y descienda en medio del pueblo, a fin de llevar a cabo el nuevo éxodo y guiar otra vez al pueblo hacia la libertad. Y parece ser que este es el significado de nuestro episodio. Después de un largo silencio por parte de Dios y por parte del Espíritu, parece ser que ahora Dios se deja escuchar, Dios desciende, Dios viene a legitimar al Hijo amado. Vean qué bonito, hermanos y hermanas, de verdad, para llenarnos de alegría. Un Dios que no abandona a su creación, un Dios que la cuida, un Dios que la sustenta, un Dios que nos va hablando de muchas maneras. Mientras oraba, entonces se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. ¿Y a qué hace mención a la paloma? Muchas personas van a querer ver esta imagen del Espíritu de Dios de la creación de allá del Génesis, donde el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie, ¿verdad? Otros van a querer asociarla con la paloma del diluvio, ¿se acuerdan ustedes? Porque también va a tener va a ser de alguna manera un anticipo del bautismo, de un mismo elemento, como dice por allí el sacramental, de un mismo elemento que da muerte, como eran las aguas torrenciales del bautismo. También el agua puede dar vida. Muerte, vida están en el mismo elemento. Algunas personas van a creer esto. Y también el pueblo de Israel, muchas personas Dios se le consideraba también como un ave. Las aves son sagradas. Por allí en el Éxodo van a aparecer la figura de Dios como un águila. Yo creo, Lucas, en mi humilde opinión, Lucas conoce bastante bien la cultura grecorromana. Y en la cultura grecorromana muchas de las divinidades eran representadas por medio de palomas. La paloma era como el símbolo universal de la esperanza, de la paz. Y muchas de las divinidades eran representadas con esta imagen. Y cuando iban a una misión en particular, descendía la divinidad, o la divinidad se hacía presente por medio de la paloma. Yo creo que Lucas está jugando también con eso, o está siendo influenciado para decir, la divinidad entra dentro de Jesús mientras Jesús está orando. Por ejemplo, en la mitología griega, Zeus es representado siempre con un águila también. Apolo parece que se le representa por medio con el ganso, el símbolo del ganso. Por eso hay una leyenda muy bonita de Zeus y Apolo que bajan a la ciudad para ver si encuentran gente hospitalaria, y recuerden que nadie, como la historia de Sodoma y de Gomorra, no les dan hospitalidad. Bueno, la pareja de ancianas reconoce que Apolo está representado en la figura de este animal del ganso. Bueno, entonces esto es para decirles, esta gente pues entendía a Dios de acuerdo a sus circunstancias. Y vamos a ser honestos, y hermanos y hermanas, ¿cómo poder hablar de una experiencia profunda de Dios con palabras? Cuando tú tienes una experiencia profunda, importante en tu vida, acerca de Dios, de tu Creador, ¿cómo la puedes expresar? Y a veces vas a decir, sentí como que estaba en paz, sentí de pronto que descansé, la gente a veces dice, o sentí que me tranquilicé. Entonces nos tenemos que referir y ayudar de imágenes, de sentimientos, para decir, en este momento yo experimenté que Dios estaba conmigo. Después de mi búsqueda yo sentí que Dios no me abandonaba. Y yo creo que lo más importante es entender de que Dios no abandona a su comunidad, Dios legitima a su elegido, y este espíritu que baja en forma de paloma deja escuchar la voz
creadora, aquella voz que había surgido desde hagamos, hágase, yo estoy contigo, yo he visto. Vean cómo Dios es visible, tangible, audible. Dios no es un misterio. El Dios de la Biblia no es un misterio. O no queramos definir a Dios por medio de las categorías filosóficas del tomismo, ¿verdad? El Dios bíblico es un Dios que se mueve, que se deja escuchar, es un Dios visible, es un Dios que escucha, es un Dios que permanece atento a su creación. Ojalá recuperáramos esta imagen de Dios para nuestra espiritualidad. Un Dios que está atento de ti, que está preocupado por ti, un Dios que quiere lo mejor para ti. Pero lamentablemente, lo único que hemos escuchado es al Dios de la condena. Lo único que se nos ha predicado es el Dios de lo pecador que uno es. De decir, yo soy todo pecado, yo no merezco la gracia de Dios. Pues hoy tienen que recuperar este sentido de sentirse hijos amados y amadas. ¿Y cómo sabemos esto? Si el hermano Jesús en su bautismo experimentó esto, escuchó la voz de Dios que decía, tú eres mi hijo, el amado, el predilecto, nosotros también tenemos que sentirnos igual. Si participamos en Cristo Jesús en su misterio de su crucifixión, muerte y resurrección, tenemos también que experimentar entonces en ser hijos e hijas amados, queridos, predilectas de Dios. ¿Por qué razón podemos vernos así? Porque Jesús, nuestro hermano, ha roto de alguna manera, usando estas imágenes, la separación entre el cielo y el suelo, ha dejado que otra vez este espíritu fluya, que este espíritu vuelva otra vez a dar vida. Así que, hermano y hermana, en tu bautismo, y esta es evangelio puro, teología pura, eres llamado hijo, hija, amado, amada de Dios. Y por eso hay que estar atentos y atentas a esta revelación. Y si alguien, alguna prédica o alguna persona o alguna religión te hacen sentir que no eres hijo, que no eres hija predilecta, amada de Dios, pues cuestiónate. Pregúntales con qué autoridad te van a deslegitimar si Dios te está legitimando. Pero para ser hijo e hija amada y amado de Dios, pues también hay que vivir de acuerdo a lo que vivió Jesús. Esto no es magia. No es de que un día yo ya entré al bautismo, fui bautizado en el Espíritu y ya salí y ahora digo yo ya soy salvo, soy el Hijo amado. Bueno, no tenemos que abaratar la gracia de Dios, no debemos abaratar la gracia de Dios de esta manera. ¿Qué necesitamos para ser hijos e hijas amados, predilectas de Dios? Pues vivir como vivió Jesús. Intentar poner en práctica los valores del reino, el cuidado de la creación. Pero en nosotros tenemos toda esta potencialidad, de la misma manera que Jesús descubrió su humanidad en su servicio, en su entrega, en sentir compasión por los que no tenían nada, en consolar a los que lloraban, en compartir pan, en curar enfermos, en llorar con los que habían perdido un ser querido, pues también nosotros podemos hacer lo mismo. Solidarizarnos con aquellas personas que aún no descubren a Dios en su vida. Ser una comunidad acogedora donde todas las personas vengan a vivir su bautismo de una manera profética, donde a todas las personas se les respete su vida, su dignidad, y toda la persona puede experimentar su amor, el amor del Dios que nos vuelve a decir, tú que me escuchas, tú que me lees, tú eres hijo, tú eres hija
amado, amada, no permitas que ningún otro discurso te robe esta dignidad. Te invito, hermano y hermana, que descubras esta relación fuerte de amor entre ti y tu Creador para que puedas trabajar por un mundo mejor, un reino más justo, donde todos y todas experimenten el amor incondicional que Dios nos tiene. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Que el Dios de la vida les cuide. Recuerden, les invito a leer el blog y escuchar la homilía de mi amigo Jesús Peláez, del doctor Jesús Peláez, catedrático de la Universidad de Córdoba en España, ¿verdad? Es una persona muy importante, aunque a él no le gustan los títulos, porque él es el Hijo también amado, enamorado de la palabra liberadora de Dios. Desde aquí le mando un saludo y le deseo feliz año a mi hermano, a mi amigo Jesús Peláez. Muchas gracias y nos recuerden que nos pueden encontrar en www.ibicla.org. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.